Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a continuar con el tema de los ángulos. Yo ahora les voy a pasar unos ejercicios para que hagan ustedes y en tal caso después me pueden preguntar por privado o a través del grupo. Me preguntan si hay alguna duda. Son tres, cuatro ejercicios sencillos que tienen que ver con suma, resta, multiplicación y división. Eh, y ahora les voy a hablar sobre dos características que tienen los ángulos, ¿no? Pero ya no un solo ángulo, sino que entre dos ángulos. Y vamos a llamar que dos ángulos son complementarios, cuando entre esos dos ángulos suman 90 grados. ¿Tá? Yo tengo un ángulo, por ejemplo el ángulo alfa, que mide 37 grados. Y tengo el ángulo beta, que mide 53. Digo, si yo lo sumo entre los dos dan 90. Si dos ángulos cuando los sumas dan 90, se llaman complementarios. ¿Ah? Entre los dos. Y lo que se dice es que uno es el complemento del otro. Entre los dos se complementan. Entonces, si yo tengo este ángulo que vale 37, el complemento de este es 53. Y es este ángulo beta. ¿Ah? Y al revés, si yo me paro y digo, bueno, yo soy el ángulo beta, mido 53 grados. ¿Quién va a ser mi complemento? Mi complemento es otro ángulo que me haga llegar a 90. Entonces, si yo tengo 53, mi complemento va a ser el ángulo alfa, que es 37 grados. Esta es la idea de ángulos complementarios. Y de la misma manera que está esta idea de ángulos complementarios, está la idea de ángulos suplementarios. Donde los ángulos que se denominan suplementarios son los que en vez de llegar a 90 llegan a 180. Entre dos ángulos sumados llego a 180, los dos ángulos llegan a 180, esos ángulos se dicen que son suplementarios, ¿no? Y de la misma manera entonces podríamos decir que alfa, pongamos que mide 93, digo, ¿quién va a ser el suplemento? Va a ser un ángulo que me haga llegar a 180. ¿Con cuánto llego a 180? Y bueno, acá con 87. ¿Ah? Con 87 grados. Si entre los dos suman 180, se dicen que son suplementarios. ¿Ah? Suplementarios. Bueno, esta es una característica muy sencilla de los ángulos, pero bueno, es para poder de alguna manera clasificarlos entre pares de ángulos. Quiero decir una cosa, yo acá puse números, no dibujé los ángulos, no haría falta dibujarlos. Pero si vamos a pensar en un dibujo, sería de la siguiente manera. Dos ángulos que sean suplementarios tendrían que completar el ángulo de 90 grados. Si ustedes recuerdan, el ángulo de 90 grados era una L, donde acá se formaban los 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo dibujar yo dos ángulos que son complementarios? Bueno, supongamos que tengo este acá. Y este es el ángulo que lo llamo alfa. No me interesa ni cuánto mide. Y acá, esto que complementa sería el ángulo beta, que llega a sumar los 90 grados entre los dos ángulos. ¿Ah? El ángulo alfa y el ángulo beta. Eso si yo lo estoy haciendo gráficamente. De la misma manera, el suplemento podría ser, si yo tengo este ángulo alfa, ¿quién va a ser el suplemento para llegar a 180? Va a ser todo este ángulo, ¿ah? Que lo podemos llamar beta. Y entonces, este pedacito de ángulo alfa más todo este ángulo que es beta, entre los dos suman 180 grados. Y esos dos ángulos son suplementarios. Yo lo muestro acá gráficamente, pero podría suceder la siguiente situación. Supongan que en un dibujo cualquiera, yo tengo el ángulo alfa por acá. Y en otro dibujo, pongamos por acá, tengo este ángulo beta. Traté de hacerlo de manera que si lo ponen acá se suman 90 grados. Lo que quiero decir es que no necesariamente un ángulo tiene que estar al lado del otro para ser complementario o suplementario. ¿Ah? No necesariamente tiene que estar uno al lado del otro.
puedo estar hablando de un ángulo, por ejemplo, de acá que mide 20 grados, y puedo hablar de un ángulo que está por acá que mide 70 grados. No está uno al lado del otro, pero entre los dos suman 90, ¿sí? Entonces son complementarios. El hecho de ser complementario o suplementario no te exige que un ángulo tenga que estar en el dibujo, ¿no? Estoy hablando. Que un ángulo tenga que estar al lado del otro. Puedo tener un ángulo acá y el otro en otra clase. Pero si entre los dos suman 90, son complementarios. Si entre los dos suman 180, son suplementarios. Bien, imagínense que tenemos que pensar en el complemento o en el suplemento de un ángulo. ¿Qué operación haríamos? Entonces, si yo tengo, supongamos, ¿no?, un ángulo alfa que mide 34 grados, 25 minutos, 12 segundos. Inventé ese ángulo. ¿Cómo puedo pensar cuál es el complemento de ese ángulo? Entonces yo me pongo a pensar la definición y decimos, bueno, el complemento es aquel que me permite llegar a 90, es lo que me falte para llegar a 90. ¿Qué cuenta debería hacer entonces para poder sacar esto? Y digo, bueno, en tal caso, si es lo que me falta para llegar, puedo plantear hacer 90 menos esto, menos este ángulo, y el resultado va a ser lo que me falte. Entonces tenemos que plantear esa resta. Y la hacemos como mostramos en la clase pasada, esa resta. Tenemos que hacer 90 grados menos 34, 25, 12. Ahora, yo voy a escribir esta resta así, pero la voy a tener que transformar, porque si yo la dejo escrita de esta manera, no tengo minutos ni tengo segundos para restar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos 90 los voy a escribir, pero los voy a distribuir. Voy a sacar un grado, se lo voy a pasar a los minutos y después a los segundos. Entonces, yo digo, en vez de poner 90, me voy a sacar un grado. Voy a dejar 89. Y me voy a decir, pero vos tenés que restar 90, sí, pero ese grado que falta se lo vamos a pasar a los minutos. ¿Cuántos minutos son un grado? Nosotros vimos que un grado equivale a 60 minutos. ¿Ah? Entonces yo acá voy a poner 60 minutos. 0 segundos. Entonces ahora sí tengo 90 acá arriba, sí, porque lo tenés distribuido, pero tenés 60 minutos, que equivalen a un grado, que sumado a los 89 me da 90. Puedo hacer eso, necesito hacer eso para poder hacer esta resta. Y ahora, me faltan segundos, entonces ¿a quién le voy a sacar? Y le saco al minuto. Le saco un minuto, acá dejo 59, y al minuto que le saco equivale a 60 segundos. Esto que está acá arriba, que dice 89 grados, 59 minutos, 60 segundos, equivale a 90 grados. Si usted agarra estos 60 segundos, lo pasan acá, completan 60 minutos. Si estos 60 minutos lo pasan allá, completan un grado más y tienen los 90. ¿Por qué lo distribuí, lo separé así? Para poder hacer la resta. Bien, puesto de esta manera entonces, hago la resta para saber cuál es el complemento. 60 menos 12 me daría 48 segundos. 59 menos 25 me daría 26. A ver, no. 59 menos 25. 59, 25, 9 menos 5, 4. Y 5 menos 2, 3. 34. Ahí estamos, 34 minutos. Bien. Y por último, 89 menos 34. 89 menos 34. Me queda 9 menos 4, 5. Y 8 menos 3, 5. 55. De manera entonces que, este era el ángulo alfa con el que yo arranqué. ¿Cuál es el complemento de ese ángulo alfa? Bueno, hice la resta y resulta que el complemento de 34, 25, 12 es 55, 39, 48. ¿No? De la misma manera, si yo tuviese que pensar el suplemento, pero en vez de poner 180 menos 34, 25, 12, vamos a hacer la transformación, vamos a escribir 179, 59 minutos,
60 segundos. Hago la resta y obtengo el suplemento. ¿Está? Bien, entonces, dos pares de ángulos se los puede llamar complementarios si entre los dos suman 90. No importa dónde estén ubicados gráficamente, lo que importa es que entre sus dos valores sumen 90. Dos ángulos se los llaman suplementarios si entre los dos suman 180. Repito, no importa su ubicación del ángulo, sí su valor, su medida, para ver que esa medida suma entre los dos 180. Bien. Y otra idea más con ángulos tiene que ver con los adyacentes y los opuestos por el vértice, que son dos categorías más de pares de ángulos, entre pares de ángulos. ¿Ya? Entonces, dos ángulos son adyacentes cuando comparten uno de sus lados. Nosotros cuando arrancamos a ver ángulos dijimos, acá está el ángulo, y esto que está acá se lo llama un lado del ángulo, y este que está acá es el otro lado, y esta puntita de acá se le llama vértice. Entonces, vamos a decir que dos ángulos son adyacentes cuando comparten un lado y el vértice. Entonces, supongamos que yo tengo este ángulo así, y este es el ángulo alfa. Puedo dibujar un ángulo que tenga este lado y que tenga este otro lado. Comparten el vértice, comparten un lado. Este es otro ángulo que llamo con otra letra, por ejemplo beta. Estos dos ángulos que están uno al lado del otro son adyacentes. Pero no... Fíjense cómo yo hacía la diferencia entre los suplementarios que no necesitaban que uno esté al lado del otro. Cuando hablamos de adyacentes, no hablamos de cualquier ángulo que esté uno al lado del otro, sino de un ángulo particular. Y es puntualmente este, un par de ángulos particulares. Es el que está uno al lado del otro, pero además suman 180. ¿Está? Pero además tienen que sumar 180. Entonces, si nosotros tenemos, este está uno al lado del otro, sí, está bien que están al lado del otro, pero no suman 180. ¿Está? La idea de adyacente nos pide que esté uno al lado del otro, pero que además sumen 180. ¿Cómo sería el caso? Sería así. Yo tengo un ángulo alfa acá, tengo que completar 180. 180 recuerden que era el ángulo llano, así. Completo ahí 180. Y ahí estamos. Completé 180 y además están uno al lado del otro. Fíjense que antes cuando hablamos de suplementario solamente pedimos que midan 180, pero no dijimos que tenían que estar uno al lado del otro. De hecho dije, puede estar uno en cada lado. Acá cuando decimos adyacente, exigimos que sumen 180 y que además esté uno al lado del otro. ¿Está? Que sumen los 180 y que esté uno al lado del otro. Si yo tengo dos que suman 180 y no están pegados, gráficamente no están pegados uno al lado del otro, no comparten el lado ni comparten el vértice, bueno, serán suplementarios, pero no serán adyacentes. Esa es una característica de un par de ángulos, ser adyacentes. Y después hay otra característica de un par de ángulos que se llama opuestos por el vértice. Y son aquellos ángulos que comparten el vértice, pero para decirlo así de manera sencilla, uno sale para un lado y un ángulo sale para un lado y el otro ángulo sale para el otro lado. Fíjense que los adyacentes compartían el vértice. ¿Tá? Acá estaba alfa, acá estaba beta. Estos comparten el vértice, ¿tá? Pero están uno contiguo al lado del otro. Y además suman 180. Y cuando hablamos de opuestos por el vértice, lo que va a pasar es esta idea de que uno sale para cada lado, uno va para un lado y otro va para el otro, la dibujamos de esta manera. Acá están las rectas, ¿no? Supongan que acá está el ángulo alfa. Acá hay un vértice. Este ángulo que está acá al lado viene a completar y es el adyacente. ¿Está? Ese ya lo conocemos, dejémoslo a ese. De la misma manera podría pasar con este otro, que completa acá. Este también completa 180,
está al lado, comparte el vértice, también es el adyacente. Ahora, entonces tenemos este ángulo, este ya lo vimos que era adyacente y este ya lo vimos. ¿Qué nos queda? Nos queda este ángulo, el que yo dije que salía para el otro lado. Fíjense, comparte el vértice, está formado por el mismo lado, acá y acá, comparten el vértice, pero sale para el otro lado. Este sería beta. ¿Y cómo son en este dibujo alfa y beta? Se los llama opuestos por el vértice. Fíjense que la frase nos está diciendo lo que pasa. Están opuestos, uno enfrentado al otro. Opuestos. Uno está acá y el otro lo tiene enfrente. ¿Y quién, a través de quién se están oponiendo uno enfrente del otro? A través de este amigo que los une, que es el vértice. ¿Ya? No es que un ángulo está acá y el otro está por otro lado. No. Están exactamente uno enfrente del otro. ¿Y qué es lo que tienen en común? El vértice. ¿Está? Entonces, esta nueva categoría de pares de ángulos que nos dice, bueno, si vos tenés un ángulo que está formado por las mismas rectas, que comparten el vértice, estos dos se los denomino opuestos por el vértice. ¿Ah? Y es una característica. ¿Y qué característica tienen esos opuestos por el vértice? Porque, digo, bueno, sí, es muy lindo conocer los nombres, pero nos tiene que servir para algo. La característica que tienen todos los opuestos por el vértice, este que dibuja acá y todos los que puedan dibujar, todos los opuestos por el vértice son iguales. Son iguales los opuestos por el vértice. ¿Ah? De manera que esto ya tiene una característica particular que nos puede servir para, en el caso de resolver un ejercicio o algún cálculo puntual. Son iguales los opuestos por el vértice. ¿Cómo dibujo opuestos por el vértice? Muy fácil. Trazás dos líneas y las cortás. Una línea corta la otra. Este ángulo que se formó acá es opuesto por el vértice a este de acá. Este alfa es igual a este beta. Y son iguales. La forma elemental de armar dos ángulos opuestos por el vértice es hacer dos líneas que se corten. ¿Tá? Este acá y este acá. Este es opuesto. Alfa es opuesto con beta. Y también este otro, este que se está formando acá, pongámosle gamma, es opuesto con este, pongámosle epsilon. Ahí. ¿Tá? Siempre que uno haga una cruz que se cruce, van a aparecer dos pares de opuestos por el vértice. Bien, clase de hoy. Ángulos complementarios suman 90. No importa su ubicación. Ángulos suplementarios suman 180. Tampoco importa su ubicación. Ángulos adyacentes, uno al lado del otro, suman 180. Y, como dije recién, tiene que estar uno al lado del otro. Comparten un lado y comparten el vértice. Y después los ángulos opuestos por el vértice, lo mismo. Comparten los lados, comparten el vértice y están opuestos, enfrentados. Y esos dos tienen la característica de ser iguales. Los adyacentes tienen la característica de sumar 180. Bien, les paso unos ejercicios para practicar los cálculos de la clase anterior y les paso algunos también muy sencillos para calcular. Les doy un ángulo, digo, bueno, calculen el complemento, calculen el suplemento y lo mismo con adyacentes, sabiendo que los adyacentes suman 180 y sabiendo con opuestos por el vértice que son iguales. A partir de saber eso, hay algunos cálculos, alguna resolución, algún problemita que lo pueden resolver. Bien, hasta luego.